El olor a desinfectante me golpea en cuanto entro por las puertas automáticas del hospital. Es un olor que conozco demasiado bien, un olor que se me ha pegado a la ropa, al cabello, a la memoria. Camino por el pasillo blanco con el corazón acelerado, sosteniendo una bolsa con la cena de Rodrigo, su favorita, pollo en salsa de chipotle que preparé desde temprano, porque sé que lleva 3 días trabajando turnos dobles en la planta farmacéutica y apenas ha podido comer bien. Porque siento que algo está mal. Me pregunto mientras el elevador sube al piso 4. Mis manos tiemblan levemente. Me digo que son imaginaciones mías, que el cansancio me está jugando en contra. Las puertas del elevador se abren, y entonces lo veo. Rodrigo está al fondo del pasillo, cerca de la ventana que da al jardín interior del hospital. No está solo. Hay una mujer a su lado alta, cabello oscuro recogido, bata blanca de médico, y él la tiene tomada de la mano. No como se toma la mano de una colega. No como se toma la mano de una amiga. La forma en que sus dedos se entrelazan con los de ella me dice todo lo que necesito saber antes de que mi cerebro quiera aceptarlo. Me quedo paralizada en la puerta del elevador. La bolsa con la cena se me cae al suelo. El sonido del recipiente golpeando el piso hace que Rodrigo gire la cabeza. Nuestros ojos se encuentran, y en ese segundo que siento eterno, veo en su mirada algo que nunca esperé ver, no sorpresa, no culpa, no miedo. Veo alivio. Valentina, dice mi nombre con una voz extrañamente calmada mientras suelta la mano de ella y da un paso hacia mí. No me muevo, no puedo. Necesitamos hablar, continúa, y hay algo en su tono que me congela por dentro, algo frío y resuelto, como si llevara tiempo ensayando estas palabras. La mujer a su lado baja la mirada. Tiene unos 30 y pocos años, es delgada, con rasgos finos. No la conozco, nunca la había visto. Y sin embargo, por la forma en que permanece ahí, cerca de él, sin irse, entiendo que ella también sabe lo que está a punto de suceder. ¿Quién es ella? Logro preguntar, y mi voz suena extraña, como si viniera de muy lejos. Rodrigo exhala despacio. Se llama Camila. Ese es importante para mí, Valentina. Importante para mí. Esas 3 palabras caen sobre mí como 3 golpes directos al pecho. Miro la bolsa tirada en el suelo, el recipiente abierto, la salsa de chipotle derramada sobre el linelo blanco. Preparé esa cena durante 2 horas. Me levanté temprano. Pensé en él cada minuto de este día, como lo he hecho durante 4 años de matrimonio. ¿Cuánto tiempo? Pregunto. Valentina, esto no es el lugar. ¿Cuánto tiempo, Rodrigo? Repito, y esta vez mi voz no tiembla. Él cierra los ojos un momento. 10 meses. El pasillo entero parece contraerse. Una enfermera pasa a nuestro lado empujando una silla de ruedas y nos mira de reojo. Rodrigo da otro paso hacia mí y yo retrocedo instintivamente. Quiero el divorcio, dice en voz baja, con una calma que me resulta obscena. Sé que esto te duele y lo siento, pero necesito ser honesto contigo. Ya no puedo seguir viviendo esta mentira. Viviendo esta mentira. Como si yo fuera la mentira. Como si estos 4 años, nuestra casa en Coyoacán, los domingos en el mercado, las noches que me prometió que todo estaría bien cuando perdimos al bebé, como si todo eso fuera una mentira que él tuvo que soportar. Siento que el suelo se mueve bajo mis pies. Me estás pidiendo el divorcio aquí, en un pasillo de hospital. No planeé que fuera así, dice él, y por primera vez noto una sombra de incomodidad en su rostro. Tú apareciste sin avisar. Vine a traerte la cena, susurro. Silencio. Camila, la mujer, da un pequeño paso hacia atrás como si quisiera desaparecer, pero no se va, y eso, por alguna razón, me duele casi tanto como las palabras de Rodrigo. Necesito que te vayas a casa, dice él. Mañana hablamos con calma. Podemos llamar a un abogado esta semana y... Para lo interrumpo. Rodrigo me mira. Respiro despacio. 1 vez, 2 veces. Siento el frío del pasillo en mis brazos desnudos, el olor a desinfectante llenándome los pulmones, el latido de mi corazón golpeando contra mis costillas como queriendo salir. Y entonces pienso en mi secreto, en lo que llevo semanas sin decirle, en lo que guardé esperando el momento correcto, el momento en que las cosas entre nosotros estuvieran bien, en que él estuviera presente de verdad y no solo físicamente, en lo que cambiaría absolutamente todo si él lo supiera ahora mismo. Se lo digo. Me pregunto, ahora, aquí, delante de ella. Decido que no, todavía no, porque ese secreto es lo único que me queda, y antes de entregárselo necesito entender exactamente en qué clase de hombre se convirtió el hombre con el que me casé. Está bien, digo finalmente, con una calma que me sorprende a mí misma. Nos vemos en casa. Me agacho, recojo la bolsa del suelo y camino de regreso al elevador sin mirar atrás. Pero antes de que las puertas se cierren, escucho la voz de Rodrigo diciendo algo en voz baja a Camila. Y escucho la risa suave de ella en respuesta,
y en ese momento algo se rompe dentro de mí, algo que no sé si alguna vez podrá repararse. Pero lo que Rodrigo no sabe, lo que ninguno de los dos sabe todavía, es que ese secreto que guardo cambiará las reglas de todo lo que está a punto de venir. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Te irías en silencio o le dirías todo ahí mismo, delante de ella? Déjamelo en los comentarios porque necesito saber si estoy loca o si hice lo correcto. Cierro la puerta de nuestro departamento y me quedo parada en la oscuridad del recibidor durante varios minutos. No enciendo la luz. No quiero ver las fotos en la pared, nuestra sonrisa en la boda, el cuadro que compramos juntos en Oaxaca el primer aniversario. No quiero ver nada que me recuerde que esta casa alguna vez fue un hogar. Me deslizo por la puerta hasta quedar sentada en el suelo con la bolsa de comida todavía en las manos. Y lloro. Lloro como no he llorado en mucho tiempo. Con el cuerpo entero, con los hombros sacudiéndose, con la garganta ardiéndome. Lloro hasta que no me quedan lágrimas y solo me queda ese silencio pesado que se instala cuando el dolor es demasiado grande para seguir haciendo ruido. ¿Cómo llegué hasta aquí? Me pregunto en la oscuridad. Y entonces mi mente viaja sola, sin que yo lo decida, de regreso al principio. Al día en que todo comenzó. Al día en que conocí a Rodrigo Castellanos y pensé por primera vez en mi vida que el universo me estaba regalando algo que no merecía. Tenía 27 años cuando llegué a la Ciudad de México con una maleta mediana, 200 pesos en la bolsa y una carta de recomendación de mi maestra de preparatoria en Zacatecas. Venía a buscar trabajo. Venía huyendo también, aunque en ese momento no me lo reconocía a mí misma. Huyendo de un pueblo donde todos me conocían como la hija de don Ernesto, el hombre que murió dejando deudas con medio municipio, y donde yo había pasado los últimos 3 años vendiendo tamales en el mercado para pagar lo que mi padre debía. 142.000 pesos. Ese era el número exacto de la deuda. Lo tengo grabado en la memoria como una cicatriz, me lo dijo el señor Fuentes, el prestamista, el día del entierro de mi papá, parado frente a la tumba todavía abierta con una carpeta de documentos en la mano. Tu padre firmó esto, me dijo sin ningún remordimiento. Ahora es tu responsabilidad. Yo tenía 24 años. No tenía nada, pero firmé. Pasé 3 años pagando cada centavo, vendiendo tamales, haciendo limpieza en casas ajenas, bordando manteles que una señora revendía en artesanías. 3 años sin salir, sin descansar, sin permitirme soñar con nada más allá del siguiente pago. Cuando liquidé la última cuota, la señora Refugio, mi vecina de toda la vida, me puso las manos en los hombros y me dijo: «Ya cumpliste, Valentina. Ahora vete. Esta tierra no tiene nada más que darte». Y me fui. El primer mes en la Ciudad de México fue brutal. Dormí en una vecindad en Tepito que compartía con otras 4 mujeres, en una habitación que olía a humedad y donde las cucarachas aparecían por las noches como si pagaran renta. Comí tortas de frijoles durante semanas. Mandé currículums a todas partes sin recibir respuesta, pero no me rendí. Nunca me rendí. Eso es lo único que siempre supe hacer bien, aguantar. Conseguí trabajo como asistente administrativa en una empresa distribuidora de materiales de construcción en la colonia Doctores. El sueldo era malo, el jefe era peor y el trabajo era agotador, pero era mío, y con ese trabajo pude rentar un cuarto propio, pequeño como un cajón, con una ventana que daba a un muro gris, pero mío. Llevaba 8 meses en la ciudad cuando una compañera de trabajo, Lucía, me invitó a la fiesta de cumpleaños de su primo. «Ándale, Valentina», me insistió, «llevas meses sin salir. Vas a enraizarte aquí sentada». «No tengo ropa para fiestas», le dije, y era completamente verdad. «Yo te presto un vestido. Somos casi del mismo talle». El vestido era azul marino, sencillo, con un escote modesto que Lucía consideraba demasiado aburrido pero que a mí me parecía perfecto. Me prestó también unos aretes dorados y unas sandalias con un pequeño tacón que me quedaban un número grande pero que con papel de baño en la punta funcionaban. Me miré en el espejo antes de salir y no reconocí completamente a la mujer que me devolvía la mirada. Estaba delgada del estrés, con ojeras que el polvo compacto de Lucía no lograba ocultar del todo. Pero había algo en mis ojos esa noche, algo que no sabría nombrar hasta mucho después. Esperanza, creo. Eso era. La fiesta era en un departamento en la colonia Nápoles, amplio y lleno de gente que claramente vivía una vida muy diferente a la mía. Música norteña compitiendo con conversaciones en voz alta, botellas de whisky en la mesa que yo ni siquiera sabía cómo se servían correctamente, mujeres con ropa que costaba probablemente lo que yo ganaba en un mes. Me quedé cerca de Lucía durante la primera hora, sintiéndome invisible y agradecida por ello. Fue cuando Lucía se fue a buscar más hielos que me quedé sola junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, pensando en mi cuarto en Tepito y en si habría dejado bien cerrada la llave del gas.
¿Eres de las que prefieren la vista al ruido o simplemente no conoces a nadie? La voz vino desde mi derecha, grave, tranquila, con un ligero acento norteño que no supe identificar en ese momento. Giré la cabeza y lo vi, alto, hombros anchos bajo una camisa azul de manga larga ligeramente arrugada como si llevara todo el día trabajando y hubiera llegado directo a la fiesta. Cabello oscuro, ligeramente revuelto, una mandíbula definida con la sombra de una barba de 2 días. Pero lo que me detuvo no fue nada de eso. Fueron sus ojos, oscuros, directos, con algo en la profundidad que no era arrogancia, que era lo que esperaba de un hombre así en una fiesta así, sino algo que se parecía más a la curiosidad genuina. Me estaba mirando como si realmente quisiera escuchar mi respuesta. Las 2 cosas dije. Él sonrió, apenas, una comisura levantada, una línea que se formó junto a su boca. Honesta, me gusta, Rodrigo dijo, extendiendo la mano. Valentina respondí, y estreché la suya. Su apretón fue firme pero no dominante. Sus manos eran cálidas, y cuando soltó la mía, sentí el frío del aire donde antes estaba su calor. ¿Por qué noto eso? Me pregunté. ¿Por qué noto exactamente dónde estaba su mano? Hablamos durante 2 horas seguidas apoyados en esa ventana mientras la fiesta rugía a nuestro alrededor como si fuera en otro universo. Me preguntó de dónde era, y cuando le dije Zacatecas, no hizo el gesto condescendiente que yo esperaba. Sonrió con algo que parecía reconocimiento. Mi abuela era de Jerez, dijo, la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. ¿Y tú? Pregunté. ¿De dónde eres? De Monterrey. Llevo 4 años en la ciudad. ¿Y qué haces? Trabajo en una planta farmacéutica. Gestión de operaciones, dijo sin exagerar la importancia del cargo, algo que noté y que me pareció inusual. ¿Y tú? Asistente administrativa en una distribuidora de materiales. Asintió, y no hubo en su cara ningún juicio, ninguna evaluación, solo atención. ¿Te gusta? El trabajo, no admití, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad, pero la independencia sí. Rodrigo me miró un momento en silencio con esa forma suya de mirar que yo todavía no sabía descifrar. Eso dice mucho de una persona, dijo finalmente, que valore la independencia más que la comodidad. Sentí calor en las mejillas. Aparté la vista hacia las luces de la ciudad. ¿Tienes hambre?, preguntó él de repente. Porque esta fiesta tiene muy mala botana y yo sé de un taco de canasta a 2 cuadras que está abierto hasta las 2 de la mañana. Me reí, no pude evitarlo. Era la última cosa que esperaba que dijera. ¿Me estás invitando a salir de la fiesta para comer tacos de canasta? Te estoy invitando a comer tacos de canasta, confirmó con total seriedad. La fiesta es opcional. Debí decir que no, pienso ahora, sentada en el suelo oscuro de nuestro recibidor. Debí quedarme con Lucía y regresar a mi cuarto en Tepito y nunca saber nada de Rodrigo Castellanos. Pero dije que sí. Claro que dije que sí. Comimos tacos de canasta parados en la banqueta con servilletas de papel y salsa verde que picaba demasiado y que Rodrigo aguantó estoicamente mientras a mí se me llenaran los ojos de lágrimas por el chile. «¿Estás llorando?», observó con una sonrisa. «No estoy llorando, es el picante», aclaré con toda la dignidad que permite comer un taco en la calle con los ojos llorosos. Se rió, un sonido genuino desde el pecho que me sorprendió porque no encajaba con la imagen seria que proyectaba. Y en ese momento, parado bajo la luz anaranjada de un puesto callejero en la Ciudad de México con una servilleta en la mano y salsa en la comisura de los labios, Rodrigo Castellanos dejó de ser un desconocido guapo en una fiesta para convertirse en algo más peligroso. Se convirtió en alguien que me caía bien de verdad. Me llamó al día siguiente. «¿Cómo conseguiste mi número?», pregunté. «Se lo pedí a Lucía antes de que te fueras», dijo sin ningún remordimiento. «Está mal. Depende de para qué lo quieras», respondí. «Para preguntarte si quieres cenar conmigo el viernes». Hubo una pausa. «Breve. ¿Dónde?», pregunté. «Tú eliges, tú eliges». 2 palabras que para mí, en ese momento de mi vida, significaban más de lo que Rodrigo podía imaginar. Nadie me había dado a elegir en mucho tiempo. «Hay una taquería en Coyoacán que me recomendaron», dije. «Perfecto», respondió, y escuché la sonrisa en su voz. «El viernes a las 8. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo durante un minuto completo, con una sonrisa estúpida en la cara que no podía controlar. «No te ilusiones», me dije a mí misma. «Los hombres como él no son para mujeres como tú». Pero el corazón, ese órgano completamente irracional, ya había tomado su propia decisión. El noviazgo fue rápido, intenso, como si los dos viéramos que no teníamos tiempo que perder o como si el universo nos estuviera empujando el uno hacia el otro con una urgencia que no entendíamos del todo. En nuestra segunda cita me contó que su madre había muerto cuando él tenía 12 años y que su padre se había vuelto a casar al año siguiente con una mujer que nunca lo quiso.
Me lo dijo sin dramatismo, con una objetividad que reconocí inmediatamente porque yo usaba la misma para hablar de las cosas que me dolían demasiado. Lo siento, le dije. Ya pasó, respondió. Y luego, después de un silencio, pero gracias por decirlo, como si importara. Como si importara. Me quedé con esa frase días enteros. En nuestra cuarta cita me tomó la mano mientras camináramos por el parque de Coyoacán, y lo hizo con tanta naturalidad, como si llevara años haciéndolo, que yo no me di cuenta hasta que llevábamos media cuadra caminando así. ¿Puedo?, preguntó cuando notó que me había dado cuenta, sin soltar mi mano. Ya lo estás haciendo, señalé. Lo sé, por eso pregunto. Me reí, y no solté su mano. Para la sexta cita ya sabía que estaba perdida. Me gustas, Valentina, me dijo una noche, 3 semanas después de la fiesta, sentados en una banca del parque con un café de olla que habíamos comprado en un puesto ambulante. Me gustas de una forma que no sé muy bien cómo manejar todavía. Lo miré. La luz de los faroles del parque le daba un perfil que parecía sacado de otra época. Serio, honesto. ¿Por qué me lo dices así?, pregunté. Porque prefiero que sepas lo que siento a que tengas que adivinarlo, respondió. Y porque me parece que tú eres de las personas que merecen que les digan las cosas directamente. Sentí que el pecho se me apretaba de una forma que no era desagradable, sino todo lo contrario. Una presión cálida, como cuando te arropa una cobija en invierno. A mí también me gustas, dije en voz baja. Rodrigo sonrió, y esta vez fue una sonrisa completa, con los 2 lados de la boca, con un brillo en los ojos que yo no le había visto antes. Bien, dijo simplemente. Y esa noche, cuando me dejó en la puerta de mi vecindad, que para ese entonces yo había cambiado por un cuarto rentado en la colonia Roma, un poco mejor, con ventana a la calle, me dio un beso suave, casi pregunta, casi permiso, con una mano en mi mejilla que era fría por el aire de la noche. Entré a mi cuarto y me senté en la cama en la oscuridad, exactamente como estoy ahora sentada en el suelo de nuestro recibidor, pero aquella vez no estaba llorando. Aquella vez estaba sonriendo tan fuerte que me dolían las mejillas. ¿Cómo pasa esto?, me pregunto ahora en la oscuridad. ¿Cómo el mismo hombre que me hizo sonreír así puede ser el mismo que hoy me pidió el divorcio en un pasillo de hospital delante de otra mujer? No tengo respuesta. Solo tengo el silencio de esta casa que ya no sé si sigue siendo mía. Y el secreto, siempre el secreto, que late dentro de mí como un segundo corazón, esperando el momento de cambiar todo. Ya te enamoraste de él como yo. Dale like si crees que su amor era real, o comenta si piensas que me estaba engañando desde el principio. Porque lo que descubro en el próximo capítulo va a dejarte sin palabras. 3 meses después de la fiesta en Nápoles, Rodrigo me llevó a cenar a un restaurante en la Roma Norte que yo nunca hubiera entrado sola. No por el precio, aunque el precio era claramente fuera de mi alcance, sino por esa sensación de que hay lugares en el mundo que pertenecen a cierto tipo de personas, y que yo no era ese tipo de persona. Rodrigo lo notó en cuanto entramos. Notó que me tensé, que ajusté el bolso bajo el brazo como si necesitara algo a que aferrarme. Oye, dijo en voz baja, inclinándose hacia mí mientras el mesero nos llevaba a la mesa. Si prefieres, nos vamos a los tacos de siempre. Lo miré. No dije, quiero quedarme. Sonrió. Bien, porque la pasta aquí es la mejor que he comido en la ciudad. Y tenía razón. La pasta era extraordinaria. Pero lo que recuerdo de esa noche no es la comida, sino el momento en que, a la mitad de la cena, Rodrigo puso los codos sobre la mesa, me miró directamente a los ojos y dijo: «Quiero que seas mi novia, Valentina». Formalmente, con todo lo que eso significa. Dejé el tenedor en el plato. Formalmente, repetí. Formalmente, confirmó. Que sepas que cuando salgo contigo no salgo con nadie más. Que cuando pienso en el futuro, apareces tú. Que no estoy jugando. Que no estoy jugando. Sentí esas palabras aterrizando en algún lugar profundo de mi pecho. ¿Y si te digo que tengo miedo?, pregunté en voz baja. Te digo que yo también, respondió sin dudar. Pero que prefiero tener miedo contigo que estar tranquilo sin ti. Hubo un silencio entre los dos. El restaurante seguía su ritmo a nuestro alrededor, cubiertos tintineando, conversaciones ajenas, música suave de fondo. Y en medio de todo eso, yo sentía que el mundo se había reducido exactamente a esta mesa, a este hombre mirándome como si fuera la única persona en el salón. Está bien, dije. Está bien que tienes miedo, o está bien que eres mi novia. Las 2 cosas, respondí. Y esta vez fui yo quien sonrió primero. Los meses que siguieron fueron los más intensos de mi vida. No de una forma dramática o tormentosa, sino de esa forma silenciosa en que alguien va ocupando cada vez más espacio dentro de ti hasta que ya no recuerdas bien cómo era el espacio antes de que llegara.
Rodrigo aparecía en mi trabajo los viernes con tamales de la Ciudad de México nunca tan buenos como los de Zacatecas, lo cual yo le recordaba cada vez con cierta malicia, y se quedaba esperándome en el vestíbulo hasta que yo salía con las manos en los bolsillos y esa expresión suya de paciencia absoluta que me desconcertaba porque yo no estaba acostumbrada a que nadie me esperara. «No tienes que venir todos los viernes», le dije una vez. «Lo sé», respondió. «Vengo porque quiero». «Te va a aburrir». «Llevo 4 meses viniendo y todavía no me he aburrido», señaló con lógica impecable. No tuve respuesta para eso. Los domingos íbamos al mercado de Coyoacán, que se convirtió en nuestro ritual sin que nadie lo decidiera formalmente. Comprábamos fruta, flores baratas, a veces un libro de segunda mano en los puestos del parque. Rodrigo tenía la costumbre de leer en voz alta los primeros párrafos de los libros antes de comprarlos, como si el libro tuviera que ganarse el derecho de ir a casa con nosotros. Este no decía, cerrando uno. Empieza con descripción del clima. Mal signo. ¿Por qué es mal signo? Porque significa que el autor no confía en que su historia sea suficiente por sí sola, explicaba con total convicción. Necesita prepararte con el ambiente. Señal de inseguridad narrativa. Eso es completamente inventado, le decía yo. Es completamente cierto, respondía él. Y así seguíamos durante horas discutiendo de libros y de tamales y de la mejor ruta para evitar el tráfico de insurgentes, con las manos entrelazadas, caminando sin prisa por las calles empedradas de Coyoacán como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. ¿Cómo no iba a amarlo? Me pregunto ahora. ¿Cómo no iba a construir toda mi vida alrededor de un hombre que me hacía sentir que el mundo ordinario era suficiente, que no necesitaba nada extraordinario mientras él estuviera ahí? La primera vez que nos quedamos juntos fue una noche de noviembre, 4 meses después de que formalizamos el noviazgo. Había llovido toda la tarde, una de esas lluvias del Distrito Federal que llegan sin avisar y se quedan como visita inoportuna, y yo estaba en el departamento de Rodrigo, un segundo piso en la colonia Doctores, ordenado, con libros apilados en cada superficie disponible porque habíamos planeado cocinar juntos y la lluvia había hecho imposible salir. Cocinamos arroz con leche. Rodrigo quemó el azúcar de la superficie 2 veces y yo me reí tanto que tuve que sentarme en el suelo de la cocina. «No es tan gracioso», dijo él con dignidad herida mientras observaba el cazo humeante. «Es muy gracioso», aseguré desde el suelo. «Llevas 20 minutos quemando la misma capa de azúcar. Es una técnica», insistió. «Es un desastre», corregí. Me miró desde arriba con el cazo en la mano y una mancha de azúcar quemada en la mejilla que yo no le había dicho que tenía, y de repente los dos nos reímos al mismo tiempo, con esa risa que no tiene objeto preciso sino que simplemente explota cuando estás completamente cómodo con alguien. Cuando la risa se fue apagando, Rodrigo se agachó y me extendió la mano para ayudarme a levantarme del suelo. La tomé, pero cuando estuve de pie, no soltó mi mano, y yo no la solté tampoco. Nos quedamos así, de pie en la cocina que olía a azúcar quemada y lluvia, con la luz amarilla del techo y la lluvia golpeando el vidrio de la ventana, mirándonos en silencio. «Valentina», dijo en voz baja. «Rodrigo», respondí, igual de bajo, sin saber qué más decir pero sintiendo que no hacía falta decir nada más. Se acercó despacio, con esa forma suya de pedir permiso sin palabras, dándome tiempo de retroceder si quería. No retrocedí. Sus manos subieron a mi rostro, frías por haber estado cerca del cazo metálico, y sentí el contraste de ese frío contra mi mejilla caliente. Me miró un segundo más buscando algo en mis ojos, y lo que encontró debió convencerlo porque se inclinó y me besó. No como las veces anteriores que habían sido besos cuidadosos, casi formales en su delicadeza. Este beso tenía otra temperatura. Tenía urgencia y ternura mezcladas. Tenía 4 meses de domingos en el mercado y tacos en la banqueta y libros leídos en voz alta. Tenía todo lo que habíamos construido sin darnos cuenta. La lluvia siguió cayendo toda la noche. Y yo me quedé, 5 meses después, una mañana de abril con el sol entrando oblicuo por las ventanas del departamento. Rodrigo estaba preparando café cuando me dijo, de espaldas a mí con una voz que intentaba sonar casual y no lo lograba del todo: «¿Te casarías conmigo?». Estaba sentada en la barra de la cocina con los pies colgando, todavía en pijama, con el cabello suelto y sin un gramo de maquillaje. «Tapadé». Kerr se giró. Tenía la cafetera en la mano y una expresión que mezclaba determinación con algo que se parecía mucho al terror. «¿Que si te casarías conmigo?», repitió. «No tengo anillo aquí ahora mismo. Eso lo resolvemos después. Pero quería preguntarte mientras los dos estábamos siendo completamente nosotros mismos y no en algún restaurante elegante donde todo el mundo está actuando». Lo miré durante un largo silencio. «¿Estoy lista para esto?», me pregunté. «¿Soy capaz de confiarle a otro ser humano la responsabilidad de mi bienestar después de todo lo que he cargado sola?». Pero entonces lo miré de verdad.
Vi la cafetera en su mano, la mancha de café en su camiseta, los ojos oscuros que me miraban con esa mezcla de valentía y vulnerabilidad que era exclusivamente suya. Vi al hombre que me esperaba los viernes en el vestíbulo de mi trabajo, al hombre que leía el primer párrafo de los libros antes de comprarlos, al hombre que había quemado el azúcar del arroz con leche 2 veces y lo había llamado técnica. Sí, dije. Rodrigo exhaló un sonido largo como si hubiera estado conteniendo el aliento sin saberlo. Sí, repitió. Sí, Rodrigo, me casaría contigo. Dejó la cafetera en la barra, cruzó la cocina en 2 zancadas y me abrazó tan fuerte que los pies me levantaron del suelo. Sentí su corazón latiendo acelerado contra mi pecho y supe que el terror de hace un momento había sido completamente real. Me asustaste, murmuré contra su hombro. Tú me asustas todos los días, respondió con la boca en mi cabello. Ya me acostumbré. La boda fue sencilla. Así lo quisimos los dos. Una ceremonia civil en el registro civil de Coyoacán, un sábado de septiembre con el cielo azul y limpio de la Ciudad de México después de las lluvias del verano. Lucía fue mi testigo, con un vestido amarillo que ella misma eligió con la lógica de que una boda necesita color. El testigo de Rodrigo fue su amigo de la universidad, Marco, que llegó 20 minutos tarde y entró corriendo con la corbata mal anudada. Yo llevaba un vestido blanco de corte recto, sin cola, sin velo, sencillo. Me lo había comprado en un mercado de telas de la colonia Centro con ayuda de una costurera que cobró más barato de lo que esperaba y lo hizo más bonito de lo que imaginé. Cuando entré al salón y vi a Rodrigo parado frente al oficial con su traje azul marino y las manos al frente, tranquilo, mirándome con una expresión que no supe describir en ese momento pero que ahora identifico perfectamente como alivio, como si llevar meses esperando que llegara este día y por fin hubiera llegado. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No llores, me dije a mí misma. No llores o arruinas el rímel que Lucía te tardó media hora en ponerte. Lloré. Lucía me pasó un pañuelo sin decir nada, con esa sabiduría práctica que la caracterizaba. El oficial comenzó la ceremonia, las palabras legales, los testigos, los documentos. Y entonces llegó el momento en que Rodrigo tomó mis manos entre las suyas y me miró directamente a los ojos, y aunque técnicamente no era parte del protocolo civil, dijo en voz baja, solo para mí. Te prometo que nunca te voy a dejar sola, Valentina, pase lo que pase, eso te lo juro. Sentí que el mundo entero se detenía en ese segundo. Yo también te lo prometo, susurré. El oficial carraspeó discretamente. Firmamos los papeles. Marco aplaudió. Lucía lloró más que yo, y Rodrigo me besó en la escalinata del registro civil mientras alguien, no supe quién, lanzaba arroz que cayó sobre nosotros como una pequeña lluvia blanca y ridícula y perfecta. La noche de bodas la pasamos en un hotel pequeño en Coyoacán que Rodrigo había reservado con meses de anticipación. No era un hotel de lujo, era un lugar con patio interior, macetas con bugambilias y sábanas que olían a lavanda. Era exactamente lo que necesitábamos. Esa noche, con Rodrigo dormido a mi lado y su brazo sobre mi cintura y la luz de la luna entrando por la ventana entreabierta, pensé que nunca en mi vida había tenido tanto, que la mujer que había llegado a esta ciudad con 200 pesos y una maleta mediana no podría haber imaginado este momento. ¿Qué hice para merecer esto?, me pregunté, y no encontré respuesta. Pero tampoco la necesitaba. Ahora, sentada en el suelo oscuro de nuestro recibidor, con la bolsa de comida fría a mi lado, regreso del recuerdo como quien regresa de un sueño para encontrarse con que la realidad es peor de lo que dejó. Pienso en la mujer del hospital, en la mano de Rodrigo entrelazada con la de ella, en su voz diciéndome quiero el divorcio con esa calma que todavía me duele en el estómago. Te prometo que nunca te voy a dejar sola. Sus propias palabras retumban ahora en este silencio como algo que ya no le pertenece. Me levanto del suelo despacio, enciendo la luz del recibidor. Las fotos en la pared me devuelven la mirada. Nuestra boda, Oaxaca, una Navidad en casa de Marco. 4 años capturados en pequeños rectángulos demarcados. Camino al baño. Me lavo la cara. Me miro en el espejo. Y entonces pongo mi mano despacio sobre mi vientre. Semanas. Solo llevo semanas sabiéndolo. Y todavía no se lo he dicho a nadie, ni a Lucía, ni a mi médico más allá de la confirmación, porque estaba esperando el momento correcto, porque quería que fuera especial, porque quería ver su cara cuando le dijera que íbamos a ser 3. Ahora ese plan se derrumbó con todo lo demás, pero el bebé sigue ahí, nuestro bebé, su bebé, el secreto que late dentro de mí y que tiene el poder de cambiarlo absolutamente todo. ¿Qué hago con esto?, me pregunto mirándome al espejo con los ojos todavía rojos de llorar. Se lo digo ahora que me pide el divorcio, o espero, o me lo llevo conmigo y desaparezco de su vida sin que lo sepa nunca. No tengo respuesta esta noche, pero sé que mañana Rodrigo vendrá a hablar,
y cuando llegue todo cambiará. Para los dos, ya te enamoraste de él como yo. Dale like si crees que su amor era real o comenta si piensas que me estaba engañando desde el principio, porque lo que descubro en el próximo capítulo va a dejarte sin palabras. Los primeros meses de casada fueron exactamente como los imaginé aquella noche en el hotel de Coyoacán con olor a lavanda y bugambilias en el patio. Nos mudamos a un departamento en la misma colonia, segundo piso, con una terraza pequeña donde Rodrigo insistió en poner macetas aunque ninguno de los dos sabía nada de plantas. Compramos un helecho que murió en 3 semanas, una suculenta que sobrevivió contra todo pronóstico, y un ficus que todavía oyo que hasta hace poco vivía junto a la ventana de la sala como testigo silencioso de todo lo que pasó entre estas paredes. Era una vida sencilla, era nuestra vida. Me levantaba temprano, antes que él, y preparaba café mientras se escuchaba los sonidos del edificio despertándose, la señora del tercero arrastrando sillas, el perro del primer piso ladrando al cartero, el tráfico de Coyoacán construyendo poco a poco su sinfonía caótica del día. Rodrigo aparecía en la cocina 10 minutos después, con el cabello revuelto y los ojos todavía medio cerrados, y sin decir nada tomaba la taza que yo ya tenía lista para él y se sentaba en el banco de la barra. Esos 10 minutos silenciosos antes de que el día comenzara eran mis favoritos. No lo supe hasta que dejaron de existir. Rodrigo fue ascendido 4 meses después de la boda. Director de operaciones de la planta farmacéutica, un cargo que significaba más responsabilidad, más presencia, más horas. Me lo dijo una noche con una mezcla de orgullo genuino y algo que, en ese momento, interpreté como timidez. Significa que voy a llegar más tarde algunos días, me explicó. No quiero que pienses que estoy eligiendo el trabajo sobre ti. Lo entiendo, le dije. Es importante para ti. Tú eres más importante. Lo sé, respondí. Y lo creía. Los primeros meses con el nuevo cargo fueron intensos pero manejables. Rodrigo llegaba a las 8, a veces a las 9. Cenábamos tarde, hablábamos de su día y del mío, veíamos alguna serie hasta que el sueño nos ganaba. Los domingos en el mercado de Coyoacán seguían intactos, inconmovibles, como si ese ritual fuera el ancla que nos mantenía conectados a lo que éramos antes de que el mundo adulto nos reclamara con toda su burocracia y sus responsabilidades. Éramos felices, pienso ahora. De verdad éramos felices. No estoy inventándolo ni exagerándolo por nostalgia. Éramos felices de esa forma concreta y cotidiana que no aparece en las películas pero que es la única que de verdad sostiene una vida en común. El primer año de matrimonio lo celebramos en el mismo restaurante de la Roma Norte donde Rodrigo me había pedido formalmente que fuera su novia. Pidió la misma pasta. Yo pedí lo mismo que aquella primera vez, no porque lo recordara exactamente, sino porque Rodrigo sí lo recordaba y me lo señaló en el menú con una sonrisa que me hizo quererlo con una intensidad que todavía me resulta difícil de describir. Un año, dijo, levantando su copa. Un año, repetí, chocando la mía con la suya. ¿Arrepentida?, preguntó. Pregúntame en 20 años, respondí. Se rió. Ese sonido desde el pecho que seguía sorprendiéndome cada vez. Esa noche, de regreso en el departamento, me abrazó en el sillón de la sala con las luces apagadas y solo la luz de la ciudad entrando por la terraza, y me dijo cosas en voz baja que no voy a repetir aquí porque eran solo para mí. Cosas sobre el futuro, sobre la familia que quería construir conmigo, sobre los hijos que imaginaba, 2 o 3, con mi carácter y su paciencia, o al revés, cualquiera de las dos combinaciones le parecía perfecta. ¿Y si no podemos?, pregunté en voz baja, pensando en el bebé que habíamos perdido antes de la boda, ese dolor que nunca habíamos terminado de nombrar entre los dos. Rodrigo me apretó más fuerte. Entonces construimos nuestra familia de otra forma, dijo sin dudar. Pero contigo, Valentina, siempre contigo. Cerré los ojos y me dejé quedar exactamente donde estaba. ¿Por qué no duró?, me pregunto ahora. ¿Qué cambió? ¿Cuándo empezó a cambiar? Hubo un momento exacto, una bisagra, un instante en que todo giró sin que yo lo notara. Creo que el cambio empezó a los 18 meses de casados, aunque entonces yo no lo reconocí como cambio. Lo llamé estrés, lo llamé trabajo, lo llamé la vida normal de dos personas adultas con responsabilidades que pesan. Rodrigo comenzó a llegar más tarde, no mucho al principio. Las 8 se volvieron las 9, las 9 se volvieron las 10. Las cenas juntas que eran diarias empezaron a ser 3 veces por semana, luego 2. Llegaba cansado, con esa clase de cansancio que no es solo físico sino también de otro tipo, un cansancio que se instala en los ojos y hace que la persona que tienes enfrente parezca estar mirando ligeramente más allá de ti, hacia algo que no puedes ver. ¿Estás bien?, le preguntaba. Sí, solo cansado, respondía. ¿Quieres hablar? No hay nada de qué hablar, Valentina. Solo es trabajo. Solo es trabajo.
¿Cuántas veces me dije eso a mí misma en los meses siguientes? ¿Cuántas veces tomé esa explicación y la usé como escudo contra la incomodidad de hacerme preguntas que no quería responder? Un martes de marzo, 10 meses antes de la escena del hospital, Rodrigo llegó a las 11 de la noche. Yo estaba dormida pero me desperté al escuchar la puerta. Lo oí en el baño, la ducha correr durante más tiempo de lo habitual, y cuando entró al cuarto y se metió a la cama, me di la vuelta para mirarlo en la oscuridad. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, respondió, pero no se acercó. Se quedó en su lado de la cama, mirando el techo con los brazos a los costados y de esa rigidez corporal que era completamente ajena al Rodrigo que yo conocía, al Rodrigo que dormía de lado con el brazo sobre mi cintura. Rodrigo, duérmete, Valentina. Me quedé mirándolo un momento en la oscuridad. Tenía el perfil iluminado apenas por la luz de la calle que se colaba por las cortinas. Era el mismo perfil de siempre, el mismo hombre, y sin embargo algo en la habitación había cambiado de temperatura. ¿Qué está pasando?, pensé, pero no lo pregunté, y ahora entiendo que ese fue uno de mis errores más grandes, no preguntar cuando todavía había tiempo de escuchar la respuesta. Los domingos en el mercado comenzaron a espaciarse. Primero fue un domingo por una reunión de trabajo en domingo, me dije, pero está bien, es el nuevo cargo, tiene más responsabilidades. Luego fue otro por un compromiso con Marco que se extendió más de lo planeado. Luego un tercero por un viaje de negocios a Guadalajara del que regresó con una caja de dulces de la Valentina a la tienda, no yo, y una sonrisa que tenía algo de culpa que entonces no supe leer. Te traje esto, dijo poniendo la caja en la mesa. Gracias, respondí. ¿Estás enojada? No, dije. Y era verdad, no estaba enojada, estaba confundida, que es peor, porque la confusión no sabe hacia dónde dirigirse y entonces se queda dando vueltas dentro de ti sin encontrar salida. Me abrazó esa noche con fuerza, con esa urgencia que a veces tienen los abrazos que cargan algo que no se dice. Te quiero, me dijo. Yo también, respondí, y lo creí, y creo que él también lo creía en ese momento. Eso es lo que más me duele, no que me mintiera con frialdad, sino que creo que durante algún tiempo Rodrigo vivió en ese espacio ambiguo y cobarde donde te dices a ti mismo que todavía quieres a una persona mientras tus acciones le dicen exactamente lo contrario. Fue Lucía quien dijo primero en voz alta lo que yo me negaba a pensar. Estábamos tomando café en su departamento un sábado por la tarde, 2 meses antes de la escena del hospital. Rodrigo había cancelado los planes del fin de semana alegando trabajo otra vez, y yo había ido a casa de Lucía más para no quedarme sola que por otra razón. ¿Cómo están?, preguntó Lucía con esa forma directa suya que no andaba con rodeos. Bien, dije automáticamente. Lucía me miró por encima de su taza de café. Valentina. Bien, Lucía. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo juntos? Los dos, sin trabajo de por medio. Me quedé en silencio. ¿Cuándo fue? Traté de recordar. El mercado del mes anterior quizás, aunque ese domingo Rodrigo había estado distraído, revisando el teléfono más de lo que me miraba a mí. Antes de eso, no lo recordaba con claridad. Hace un tiempo, admití finalmente. ¿Le has preguntado qué está pasando? Me dice que es el trabajo. ¿Y tú le crees? La pregunta se quedó en el aire entre las dos. Lucía no añadió nada más. Eso era lo que hacía Lucía cuando quería que yo llegara sola a una conclusión. Formulaba la pregunta y luego esperaba con toda la paciencia del mundo. No lo sé, dije en voz muy baja. Lucía asintió despacio. Valentina, no te estoy diciendo que pase algo malo. Puede ser trabajo de verdad, puede ser estrés, puede ser 1000 cosas. Pero lo que sí te digo es que si algo te preocupa tienes que preguntarle directamente. No dejes que las dudas crezcan solas. Asentí. Le prometí que hablaría con él, pero no lo hice, y una parte de mí, la parte cobarde, la parte que tenía miedo de la respuesta, se dijo que era mejor no saber, que mientras no hubiera confirmación todo seguía siendo posible, que el amor que habíamos construido era suficientemente sólido para resistir una temporada difícil. Qué ingenua fui, pienso ahora. 3 semanas antes de la escena del hospital encontré algo. No lo busqué. Eso es importante que quede claro, no lo busqué. No soy de las personas que revisan el teléfono de su pareja. No soy de las personas que desconfían por principio. Tardé demasiado en desconfiar, en realidad. Ese es mi defecto, no el contrario. Fue un sábado por la mañana. Rodrigo estaba en la ducha y su teléfono, que había dejado en la barra de la cocina, comenzó a vibrar. No lo vi, no era mi intención verlo, pero pasé junto a él para servir el café y la pantalla se iluminó con la notificación. Un mensaje. El nombre que apareció era simplemente C, y el mensaje decía: anoche fue perfecto. Ya te extraño. Me quedé inmóvil con la cafetera en la mano. El teléfono se apagó.
Volvía a encenderse la pantalla con otro mensaje: ¿cuándo puedes venir? La cafetera pesaba 1 tonelada de repente. La dejé en la barra con cuidado, con esa calma artificial que aparece cuando el cuerpo no sabe todavía cómo reaccionar a lo que acaba de ver. Me senté en el banco. Miré el teléfono ya oscuro. Miré mis manos sobre la barra. Escuché el agua de la ducha corriendo. Pensé, ¿quién es C? Y aunque no tenía respuesta concreta, mi cuerpo ya la sabía. Ese nudo en el estómago, ese frío que no era del aire acondicionado, esa sensación de que el suelo debajo de mis pies ya no era completamente firme. Cuando Rodrigo salió del baño, estaba sentada exactamente donde me había dejado, con el café servido y las manos alrededor de mi taza. Buenos días, dijo, tomando su teléfono de la barra y revisándolo con un gesto casual que solo duró un segundo antes de guardarlo en el bolsillo. Lo vi tensarse. Vi algo cruzar por su cara. Quizás estoy reconstruyendo el recuerdo con lo que sé ahora. Buenos días, respondí. Desayunamos en silencio. Uno de esos silencios que ya no eran cómodos sino llenos de cosas sin decir. Y yo no dije nada. Guardé lo que había visto. Lo encerré en el mismo lugar donde guardaba todas las preguntas que tenía miedo de hacer. Y me dije que quizás era un malentendido. Que quizás era un colega. Que quizás anoche fue perfecto, se refería a alguna presentación de trabajo, a una reunión de directivos. Me mentí a mí misma con una habilidad que ahora me avergüenza. Pero es que no quería que fuera verdad, pienso ahora. Ese es el problema con el amor, cuando es real, cuando está construido de domingos en el mercado y tacos en la banqueta y arroces con leche con el azúcar quemada, no quieres que sea verdad. Prefieres mentirte a ti misma antes que enfrentar que todo eso puede haberse roto. Así llegué al hospital ese martes por la noche, con la bolsa de comida en la mano, con el corazón lleno de preguntas que llevaba semanas sin hacer, con el secreto latiendo dentro de mí y la esperanza estúpida, tenaz, humana, de que todo tenía una explicación que no era la que yo temía. Y entonces se abrió el elevador, y lo vi, y no había ninguna explicación que cambiara lo que mis propios ojos estaban viendo. Esta noche, con el departamento en silencio y el ficus de la sala mirándome desde su rincón, me levanto del sillón donde he estado sentada durante horas y voy a la terraza. El aire de Coyoacán en la madrugada es frío y limpio, con ese olor a tierra mojada que queda después de que ha llovido por la tarde. Me apoyo en el barandal y miro las luces de la colonia. En algún lugar por estas mismas calles, Rodrigo está con ella. Y yo estoy aquí con su bebé que todavía no sabe que existe, en la terraza donde pusimos macetas que no supimos cuidar, en la vida que construimos juntos y que él decidió empezar a desmantelar hace 10 meses sin decirme nada. ¿Qué hago con todo esto? Me pregunto al aire de la noche. El aire no responde. Pero mañana Rodrigo vendrá a hablar. Me lo prometió en el pasillo del hospital con esa voz calmada que me sigue helando por dentro. Y cuando llegue, algo en mí sabe que ese secreto que llevo guardando ya no podrá seguir guardándose. La pregunta es cuándo y cómo soltarlo, y si cuando lo suelte cambiará algo, o si ya es demasiado tarde para que algo cambie. Rodrigo llega a las 10 de la mañana, lo escucho meter la llave en la cerradura y algo en mi cuerpo reacciona antes de que mi mente lo procese, los hombros se tensan, las manos se aprietan alrededor de la taza de café que llevo sosteniendo durante media hora sin beber. Me quedo sentada en el sillón de la sala, con la espalda recta y los pies en el suelo, porque necesito sentirme firme en algo aunque sea en la postura. La puerta se abre. Rodrigo entra y me ve de inmediato. Se detiene un segundo en el umbral, como si hubiera calculado encontrar la casa vacía y mi presencia lo descolocara ligeramente. Trae la misma ropa de ayer. La camisa azul arrugada, el cabello menos ordenado que de costumbre. Tiene ojeras. No durmió, pienso. O durmió en otro lugar y simplemente no durmió bien. No lo pregunto. Buenos días, dice, cerrando la puerta detrás de él. Buenos días, respondo. Hay un silencio breve. Se acerca a la sala pero no se sienta. Se queda de pie junto al sillón frente a mí, con las manos en los bolsillos, y lo reconozco, es la postura que adopta cuando está nervioso y no quiere que se note. ¿Dormiste? Pregunta. No mucho, digo. Siéntate, Rodrigo. Algo en mi tono lo sorprende. Lo veo en cómo levanta ligeramente las cejas antes de sentarse en el sillón frente a mí. La mesita de centro queda entre los dos como una frontera pequeña e inútil. Valentina, quiero explicarte. Quiero que me respondas algo primero, lo interrumpo, y mi voz es más tranquila de lo que esperaba. Más tranquila de lo que me siento por dentro. ¿Quién es C? Rodrigo se congela. No es un congelamiento dramático. Es apenas una fracción de segundo de inmovilidad total antes de que sus rasgos se reorganicen en algo que intenta parecer neutro y no lo logra del todo. ¿Cómo? Tu teléfono. Hace 3 semanas en la cocina. La pantalla se iluminó.
Hago una pausa. No lo busqué, solo pasé por ahí. Un músculo en su mandíbula se tensa. Valentina, ¿es Camila? Pregunto. La del hospital. Silencio. Y ese silencio es la respuesta más clara que podría darme. ¿Hace cuánto? Pregunto. Te lo dije ayer. 10 meses. 10 meses, repito. Lo dejo en el aire un momento. 10 meses. Casi un año. Casi un año de mentiras y duchas largas y mensajes guardados en un teléfono puesto boca abajo sobre las mesas. ¿Dónde la conociste? Rodrigo exhala. Se inclina hacia adelante con los codos en las rodillas y mira el suelo un momento antes de mirarme a mí. En el hospital, cuando fui a la revisión de columna en enero del año pasado. Ella es médica, reumatóloga, una médica. Pienso en la bata blanca del hospital, en los rasgos finos, en cómo se quedó parada sin irse. ¿La llevabas a revisiones médicas o eso también era mentira? No dice. Al principio sí era médica y paciente, pero después se fue complicando, repito, y esta vez sí hay un filo en mi voz que no pudo contenerse. Así describes 10 meses de engaño. Se fue complicando. Valentina, no estoy aquí para defenderme. Sé lo que hice. Entonces explícame por qué digo. No para que te perdone. Solo necesito entenderlo. ¿Qué te faltó aquí, Rodrigo? ¿Qué no te di yo? Se queda en silencio durante un momento largo. Demasiado largo. Y en ese silencio caben todos los domingos en el mercado, todas las noches esperándolo con la cena lista, todos los solo es trabajo que me tragué sin cuestionar. No fue algo que te faltara dar, dice finalmente, con una voz que suena genuinamente agotada. Fui yo. Empecé a sentirme, no sé cómo explicarlo, como si me hubiera perdido a mí mismo en algún punto, como si la vida que teníamos fuera perfecta sobre el papel, pero yo ¿por dentro qué? Por dentro me estaba ahogando, Valentina. Las palabras me golpean de una forma que no esperaba, no porque sean una justificación, no lo son, y los dos lo sabemos, sino porque reconozco en ellas algo que él nunca me había dicho, algo que cargó solo o que decidió cargar solo en lugar de traerlo a esta mesa, a esta sala, a esta conversación que debimos haber tenido hace meses. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunto en voz baja. Porque no quería decepcionarte. Rodrigo, digo, y tengo que hacer un esfuerzo enorme para mantener la voz estable. Me decepcionaste de todas formas, solo que de la peor manera posible. Se cubre la cara con las manos un momento. Cuando las baja, tiene los ojos enrojecidos. Y veo entonces, debajo de toda la culpa y el cansancio, algo que reconozco porque es el mismo material del que estaba hecho el hombre de la fiesta en Nápoles, el del parque en Coyoacán, el de la cocina con el arroz con leche. Vulnerabilidad real, genuina, sin actuación. Y eso es lo más difícil de manejar, pienso. Sería más fácil si fuera simplemente un villano. Hay algo más, dice de repente. Lo miro. Hay algo en su tono que ha cambiado. Ya no es el tono de quien se confiesa. Es el tono de quien está a punto de decir algo que sabe que cambiará todo. ¿Qué más puede haber? Pregunto despacio. Rodrigo se levanta, camina a la ventana y se queda de espaldas a mí mirando la terraza, las macetas, la suculenta que sobrevivió contra todo pronóstico. Camila está embarazada, dice. El mundo se detiene. No metafóricamente. Literalmente siento que algo dentro de mí se congela, que el aire en mis pulmones deja de moverse, que el sonido del tráfico de Coyoacán afuera de la ventana desaparece por completo como si alguien hubiera apagado el volumen del mundo. ¿Cuánto tiempo? Pregunto, y no reconozco mi propia voz. 3 meses. 3 meses. Mientras yo descubría mi propio embarazo hace pocas semanas, él ya llevaba 3 meses sabiendo que otra mujer esperaba a su hijo. Mientras yo buscaba el momento perfecto para darle la noticia, él ya tenía otra noticia que no me había dado. Lo sabía cuando me pidió el divorcio ayer. Me pregunto, llevaba meses cargando esto mientras yo seguía aquí, haciendo café por las mañanas y esperándolo con la cena lista. ¿Cuándo lo supiste? Pregunto. Se gira lentamente para mirarme. Hace 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas sabiendo esto y no diciéndome nada. 6 semanas en que yo dormí a su lado, en que desayunamos juntos en silencio, en que le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, solo cansado. Por eso el divorcio, digo, no es una pregunta. Sí, responde en voz baja. No podía seguir esperando. Ella ya quiere que estemos juntos. Y yo, ¿y tú qué, Rodrigo? Lo interrumpo, y esta vez la calma se quiebra, apenas un filo de rabia que lleva demasiado tiempo esperando su turno. ¿La amas? El silencio que sigue es diferente a todos los anteriores. No sé, dice finalmente. No sabes, repito. Valentina, lo que siento por ti es real. Lo que tuvimos es real. Pero no puedo ignorar lo que está pasando. Que te fuiste a la cama con otra mujer durante 10 meses y ahora va a tener tu hijo. Termino la frase por él.
Eso es lo que no puedes ignorar. Sí, dice, y la honestidad cruda de esa respuesta es casi peor que cualquier otra cosa que haya dicho. Me levanto del sillón. Necesito moverme. Necesito no estar sentada porque de repente el sillón se siente como una trampa y necesito los pies en el suelo para pensar. Camino hasta la ventana junto a él y miro la terraza, la suculenta, el ficus en la sala, las fotos en la pared del recibidor que no quité anoche. Dímelo ahora, me dice algo dentro. Cuéntale lo del bebé ahora mismo. Pero hay otra voz, más fría, más vieja, la voz de la mujer que pagó 142.000 pesos de deuda vendiendo tamales en un mercado de Zacatecas, la que llegó a esta ciudad con 200 pesos y una maleta mediana, la que aprendió que el mundo no te regala nada y que antes de entregar algo de valor hay que asegurarse de entender exactamente el terreno en el que estás parada. Esa voz dice, espera, todavía no, necesito que te vayas, digo. Rodrigo me mira, Valentina, hoy no puedo seguir hablando. Lo miro a los ojos. Necesito tiempo para procesar todo esto, y tú también lo necesitas. Así que te pido que te vayas ahora y que me des unos días. ¿Unos días para qué? Para pensar, Diego, simplemente. Para decidir qué quiero hacer con lo que me acabas de decir. Hay una pausa. ¿Puedo llamarte? Pregunta. Yo te llamo cuando esté lista. Rodrigo me mira durante un momento largo. En sus ojos hay culpa y alivio y algo que se parece al arrepentimiento, aunque todavía es demasiado nuevo para ser del todo genuino. Me mira como quien sabe que acaba de perder algo que no sabrá calcular la dimensión de lo perdido hasta que pase el tiempo suficiente. Está bien, dice finalmente. Recoge sus llaves de la mesita. Camina al recibidor. Se detiene frente a las fotos en la pared, la boda, Oaxaca, la Navidad en casa de Marco, y las mira un segundo que se hace eterno. Luego abre la puerta y sale. La cierra con cuidado, sin portazo, con esa cortesía que duele más que la violencia porque implica que ya pasamos al otro lado de algo, al lado donde la rabia no cabe porque ya todo es demasiado definitivo para la rabia. Me quedo sola en la sala, con el café frío en la mesita, con el ficus mirándome desde su rincón, con el bebé que late en silencio dentro de mí. Me siento en el suelo, apoyada contra el sillón con las rodillas recogidas contra el pecho. Y en ese momento, en ese suelo que es el mismo suelo donde llegué anoche desde el hospital, dejo caer por fin toda la estructura que había estado sosteniendo durante las últimas horas. Lloro. No lloro por Rodrigo solamente. Lloro por los domingos en el mercado que ya no van a volver. Lloro por el helecho que murió en 3 semanas y por la suculenta que sobrevivió y por el arroz con leche y el azúcar quemada. Lloro por la mujer de 27 años que llegó a esta ciudad con 200 pesos y creyó que el amor era suficiente para construir algo sólido. Lloro por el bebé que llevo dentro y que merece una historia diferente a esta. Y cuando ya no me quedan lágrimas, me quedo en silencio con la mano sobre el vientre, respirando despacio, sintiendo el sol de la mañana entrar por la ventana de la terraza y calentar levemente el suelo donde estoy sentada. ¿Qué hago ahora? Me pregunto. Y esta vez, debajo del dolor, encuentro algo que no esperaba encontrar. Claridad. No sé todavía qué decisión voy a tomar. No sé si voy a ir a decirle lo del bebé mañana o la próxima semana o nunca. No sé si voy a firmar los papeles del divorcio o si voy a luchar por lo que construimos. No sé si el amor sobrevive a esto o si ya está demasiado roto para repararse. Pero sé que soy la mujer que pagó 142.000 pesos de deuda y que no se quebró. Soy la que llegó a esta ciudad sin nada y construyó algo desde cero. Soy la que sobrevivió la pérdida de un bebé y siguió de pie. Esto también lo voy a sobrevivir, me digo. No sé cómo todavía, pero lo voy a sobrevivir, y eso por ahora es suficiente para levantarme del suelo. Pero lo que Rodrigo no sabe, lo que descubrirá muy pronto, es que el secreto que yo guardo no es solo mío, es el secreto que va a obligarlo a elegir, y esa elección lo va a destruir o lo va a salvar. Todavía no sé cuál de las dos. Ayúdenme. ¿Debería decirle lo del bebé ahora o esperar? ¿Debería perdonarlo sabiendo que va a ser padre de otra mujer? Comparte esta historia con alguien que entienda lo que se siente cuando el amor te destruye, porque el próximo capítulo va a cambiar todo. Los días que siguen son los más largos de mi vida. No de una forma dramática y ruidosa, de esa forma silenciosa y gris que tiene el dolor cuando ya pasó el momento del llanto y queda solo el peso. Me levanto cada mañana porque el cuerpo no sabe detenerse aunque la mente quisiera hacerlo. Preparo café porque el café es lo único que tiene sentido a las 6 de la mañana cuando el mundo todavía está oscuro y tú llevas 2 horas despierta mirando el techo. Voy al trabajo porque no tengo el lujo de no ir. Esa es la diferencia entre las mujeres que crecieron con Red y las que crecieron sin ella. Cuando todo se derrumba, las primeras pueden permitirse detenerse.
La segunda siguen caminando porque aprendieron que el mundo no espera a que estés lista. Yo sigo caminando. Rodrigo llama el miércoles. Lo dejo ir al buzón de voz. Llama el jueves. Igual. El viernes me manda un mensaje que dice: Valentina, necesito saber que estás bien. Solo eso. No tienes que responderme nada más. Me quedo mirando el mensaje durante varios minutos sentada en el autobús de regreso a casa con el teléfono en las manos y la ciudad pasando por la ventana como un paisaje que pertenece a otra vida. Escribo: estoy bien. Y lo mando. Nada más, porque en este momento eso es todo lo que puedo darle. 2 palabras. Un mínimo gesto de humanidad hacia el hombre que me destrozó y al que, a pesar de todo, no puedo odiar completamente. ¿Por qué no puedo odiarlo? Me pregunto. Porque el amor no tiene un interruptor que se apague cuando la persona que amaste ya no merece ese amor. No tengo respuesta. Solo tengo el peso del teléfono en la mano y el autobús que sigue avanzando. Es Lucía quien aparece el sábado por la mañana sin avisar. Toca el timbre a las 9 y cuando abro la puerta trae 2 cafés de la cafetería de la esquina y una bolsa de pan dulce y una expresión en la cara que mezcla furia contenida con ternura incondicional. Sé lo que pasó, dice antes de que yo pueda decir nada. Me llamó Marco para contarme. Rodrigo le dijo todo. Me hago a un lado para dejarla entrar. Lucía entra, deja los cafés en la mesa, me mira de arriba abajo con esa graduación rápida y precisa que tiene, y entonces hace algo que no esperaba, me abraza. Sin preguntar, sin preparación, me envuelve en sus brazos y me aprieta fuerte y yo, que llevaba días sosteniéndome sola con pura voluntad, me derrumbo contra su hombro. Ya, dice en voz baja, ya, Valentina, ya. Lloramos juntas un rato. Ella también, aunque Lucía llorar en silencio tiene algo de volcán contenido, algo que sale en pequeñas sacudidas que ella intenta disimular y no puede. Cuando nos separamos, las dos tenemos los ojos rojos y Lucía tiene el rímel corrido y ninguna de las dos comenta nada de eso. Cuéntame, dice, sentándose a la mesa. Y le cuento todo. La escena del hospital, la conversación del miércoles, lo de Camila, lo del bebé de Camila. Todo sale de una vez, en orden irregular, como salen las cosas cuando llevas días guardándolas sin salida. Lucía escucha sin interrumpir, con la taza entre las manos, los ojos fijos en mí, ese silencio suyo que es de las pocas personas que saben escuchar de verdad, que no están pensando en qué van a responder mientras tú hablas, sino que realmente están ahí, recibiendo lo que dices. Cuando terminó, hay un silencio. Hijo de la chingada, dice Lucía en voz baja y perfectamente tranquila. A pesar de todo, me sale una carcajada breve, involuntaria, dolorosa y genuina al mismo tiempo. Lucía, es lo que es, dice ella, sin un gramo de disculpa. 10 meses, Valentina. Y ahora un bebé. ¿Cómo? Se detiene. Respira. ¿Cómo estás tú? No en general. Ahora mismo. ¿Cómo estás? La miro. Díselo, me dice algo adentro. Si hay alguien en el mundo a quien puedes decírselo, es ella. Hay algo que no te he dicho, comienzo. Lucía frunce el ceño levemente. ¿Qué? Pongo la mano sobre el vientre, un gesto pequeño, casi inconsciente, que Lucía lee en un segundo con esa capacidad suya de leer los gestos antes que las palabras. Sus ojos se abren. Valentina, dice en un susurro. 6 semanas, digo. Lo supe hace poco. No le había dicho nada a nadie. Estaba esperando el momento correcto para decírselo a él. El silencio que sigue tiene una textura diferente a todos los anteriores. Él no sabe. Pregunta Lucía. No, nadie sabe. Tú habla. Lucía me mira durante un momento largo con una expresión que no logro descifrar del todo porque tiene demasiadas cosas mezcladas: asombro, ternura, rabia en nombre mío, y algo que se parece al miedo. Dios mío, Valentina, dice finalmente, muy despacio. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía. ¿Se lo vas a decir? No lo sé, Lucía. Tiene derecho a saber, dice ella, con esa honestidad suya que a veces duele pero que es exactamente lo que necesito. Lo sé, repito. Pero también tiene un bebé con otra mujer, y me pidió el divorcio, y lleva 10 meses mintiéndome. Hago una pausa. ¿Cuándo se supone que le digo algo así a ese hombre? Lucía no tiene respuesta inmediata. Se recarga en el respaldo de la silla y mira el techo un momento. Cuando estés lista, dice finalmente. Pero no esperes demasiado. Los secretos que se guardan mucho tiempo terminan pesando más que la verdad. Lo sé mejor que nadie. Los días siguientes son una guerra silenciosa entre mi cabeza y mi corazón. La cabeza me dice que espere, que entienda primero qué quiere Rodrigo de verdad, qué pasa con Camila y su bebé, cuál es el terreno real antes de revelar una carta que no puedo volver a guardar una vez que la suelto. El corazón me dice que este bebé no merece ser un secreto, que merece ser una noticia,
que merece que su padre lo sepa desde el principio aunque ese padre haya cometido el error más grande de su vida. Y en medio de esa guerra interna, el cuerpo sigue haciendo lo que los cuerpos hacen, el mareo por las mañanas que ya no puedo ignorar, el olor del café que de repente me resulta insoportable, el café, de todos los olores del mundo, el primero de cada mañana, y esa sensación constante, extraña, de no estar completamente sola dentro de mi propio cuerpo. Rodrigo aparece el martes siguiente sin avisar. Toco el timbre desde la entrada del edificio y cuando escucho su voz por el intercomunicador me paralizo un segundo con el dedo sobre el botón. Valentina, sé que dijiste que te llamaría cuando estuvieras lista, pero necesito verte, por favor. Solo 10 minutos, 10 minutos, como si el tiempo pudiera medirse en minutos cuando lo que hay que decir lleva semanas acumulándose. Sube, digo finalmente. Abro la puerta del departamento antes de que llegue al piso. Lo escucho subir las escaleras, ese sonido familiar de sus pasos que he escuchado miles de veces y que ahora tiene una resonancia diferente, como una canción que conoces de memoria pero que alguien cambió de tonalidad. Aparece en el umbral. Está peor que la última vez. Las ojeras más profundas, la barba de varios días que ya bordea el descuido, la camisa que podría ser la misma de la semana pasada aunque no lo es. Tiene el aspecto de alguien que no está durmiendo y que lo lleva con la dignidad limitada de quien sabe que no merece quejarse. Pasa, digo, haciéndome a un lado. Entra, mira la sala, el ficus, las fotos que siguen en la pared porque no he tenido fuerzas de quitarlas ni decisión suficiente para dejarlas. Me mira a mí. ¿Cómo estás? Dime por qué viniste, Rodrigo. Asiente, acepta el tono. Se sienta en el sillón donde siempre se sentaba y yo me siento en el mío y la mesita de centro vuelve a estar entre nosotros como esa frontera pequeña e inútil. Camila perdió el bebé, dice. El mundo se detiene por segunda vez en una semana. Lo miro. Rodrigo tiene los ojos fijos en sus manos, entrelazadas sobre las rodillas, con esa forma de mirar hacia abajo que tiene cuando no sabe cómo sostener el peso de lo que está diciendo. ¿Cuándo? Pregunto. El viernes pasado. Fue un aborto espontáneo. Una pausa. Ella está bien físicamente, pero repito en voz baja, pero todo lo que construí sobre esa base se detiene. Levanta la vista hacia mí. Valentina, no vine a pedirte que me perdones. No tengo derecho a pedirte eso. Vine porque me di cuenta de algo esta semana que debí haberme dado cuenta hace mucho tiempo. ¿Qué? Pregunto, y mi voz es apenas un hilo. Que lo que tengo contigo no se reemplaza, dice, y su voz se quiebra en la última sílaba de una forma que claramente no tenía planeada. Que puedo haber sido el peor idiota del mundo y haber destruido lo mejor que me pasó en la vida por algo que sacude la cabeza. No tengo excusa, Valentina. No voy a pretender que la tengo. Solo vine a decirte que lo siento de verdad, y que si algún día, en algún momento, puedes perdonarme aunque sea como persona, no como esposo, como persona. Se le quiebra la voz del todo, y yo lo veo quebrado en ese sillón que es su sillón de 4 años, en esa sala donde pusimos fotos juntos y compramos el ficus y vimos series hasta que el sueño nos ganaba. Lo veo con toda la vulnerabilidad que siempre estuvo debajo de la superficie y que no supo traer a tiempo. Lo veo pagando el precio de sus propias decisiones con esa honestidad tardía que es lo más cercano a la verdad que puede ofrecer ahora mismo. Y siento dos cosas al mismo tiempo. Rabia. Todavía rabia, limpia y legítima, que no ha desaparecido y que no tiene por qué desaparecer todavía. Y algo más, algo que no quiero nombrar todavía porque nombrarlo sería darle un poder que todavía no sé si merece. Rodrigo, digo en voz baja. Levanta la vista. Respiro despacio. Una vez, 2 veces. Siento el frío del departamento en mis brazos, el silencio de Coyoacán en la mañana, el latido que llevo semanas sintiendo como un segundo corazón dentro de mí. Y tomo la decisión. Hay algo que tengo que decirte, empiezo. Rodrigo me mira sin entender todavía. Llevo semanas queriendo decírtelo, continúo. Esperé porque quería que fuera en el momento correcto, porque quería que las cosas entre nosotros estuvieran bien. Hago una pausa, pero entendí esta semana que no siempre existe el momento correcto, que a veces la verdad no puede seguir esperando. Valentina, ¿qué? Estoy de embarazada, digo. El silencio que sigue es el más largo, el más denso, el más cargado de todos los silencios que han habitado de este departamento en los últimos días. Rodrigo no se mueve. Me mira con una expresión que no puedo describir con precisión porque no tiene nombre exacto. Es demasiado grande para caber en una sola palabra. Es asombro y dolor y algo que se parece a la esperanza pero que todavía no sabe si tiene permiso de existir. ¿Cuánto tiempo? Pregunta, y su voz es apenas un susurro. 6 semanas. Sus ojos se llenan de lágrimas. No las contiene. No lo intenta siquiera.
Las lágrimas caen y él no hace nada para detenerlas. Este hombre que en 4 años de matrimonio yo solo había visto llorar una vez, la noche que perdimos el primer bebé, sentado en el suelo del baño con la cabeza entre las manos. Valentina dice, y en esa palabra hay más cosas de las que el lenguaje puede sostener. No te estoy diciendo esto para que te quedes, digo rápidamente, porque necesito que quede claro. No te estoy usando esto como ancla. Te lo digo porque mereces saberlo. Porque este bebé merece que su padre lo sepa desde el principio. Valentina repite, y se levanta del sillón, no digo, levantando una mano. No te acerques todavía. Todavía no. Se detiene. Respeta el límite. ¿Qué necesitas de mí? Pregunta. Y esa pregunta ¿qué necesitas de mí? No qué hago yo ahora, no qué pasa conmigo, sino qué necesitas tú, es la primera pregunta correcta que Rodrigo me hace en meses. Lo miro durante un momento largo. Tiempo, digo finalmente. Necesito tiempo. Y necesito que en ese tiempo seas honesto conmigo como nunca lo has sido, sin secretos, sin silencios, sin solo está abajo. Sí, dice sin dudar. No sé si voy a poder perdonarte, advierto. No te lo prometo. No te lo estoy pidiendo, responde. Solo te pido que no me cierres la puerta del todo. Hay un silencio. La mañana entra por la ventana de la terraza. La suculenta en su maceta, el ficus en su rincón, las fotos en la pared del recibidor. Una vida que no sé todavía si va a seguir siendo nuestra o va a convertirse en el pasado de 2 personas que se amaron y no supieron cuidarlo. Vete, digo finalmente. Vete hoy, pero llámame mañana. Rodrigo asiente despacio. Recoge sus llaves. Camina al recibidor. Se detiene frente a las fotos, igual que la última vez. Las mira más tiempo que antes. Luego se gira hacia mí desde el umbral. Valentina, gracias por decirme lo del bebé. No respondo. Pero cuando cierra la puerta y escucho sus pasos bajando las escaleras, pongo ambas manos sobre el vientre y cierro los ojos. ¿Qué hago ahora? Le pregunto al silencio. Y el silencio, esta vez, tiene una respuesta diferente a todas las anteriores. Esta vez el silencio se siente como el inicio de algo. No sé de qué, todavía no, pero ya no se siente solo como el final. Debería perdonarlo. ¿Creen que un hombre puede cambiar de verdad después de algo así? Comparte esta historia con alguien que entienda lo que se siente cuando el amor te destruye, porque en el próximo capítulo alguien inesperado va a intentar arreglarlo todo, y lo que dice va a dejarte sin palabras. Lucía aparece el jueves con una botella de agua mineral, 3 tipos de galletas saladas y una expresión en la cara que conozco bien. Es su expresión de tengo un plan y ya lo decidí sin consultarte. No digo antes de que abra la boca. Todavía no he dicho nada, protesta, dejando las galletas en la mesa. No necesitas decirlo. Te conozco desde hace 4 años. Se sienta frente a mí con una calma que me resulta sospechosa. Marco habló con Rodrigo, dice. Lo sé, me lo imaginaba. Está destrozado, Valentina. Bien digo, y no me arrepiento del tono. No te digo que no merezca estarlo, aclara Lucía, levantando una mano. Te digo que destrozado y arrepentido son 2 cosas diferentes y que lo que Marco vio esta semana era las 2 cosas juntas. Me quedo en silencio. Lucía me conoce suficientemente bien para saber cuándo continuar y cuándo esperar. Espera, ¿qué quieres que haga, Lucía? Pregunto finalmente. Que lo escuches, dice. Una vez, con las condiciones que tú pongas, en el lugar que tú elijas, el tiempo que tú decidas. Que lo escuches y que después tomes tu decisión con toda la información posible. No con el dolor de la semana pasada, no con la rabia del pasillo del hospital. Con todo. Ya lo escuché, señalo. Vino el martes. Ya sé lo del martes, dice. Pero hay cosas que Rodrigo no te ha dicho todavía. Cosas que Marco me contó y que creo que necesitas saber. Frunzo el ceño. ¿Qué cosas? Lucía apoya los codos en la mesa. Rodrigo terminó con Camila, dice. No después de la pérdida. Antes. 2 semanas antes de ir al hospital ese martes. Me quedo inmóvil. ¿Qué? Terminó con ella hace casi un mes, repite Lucía, despacio. Cuando supo lo del bebé de Camila, algo en él se rompió. No de la forma que te imaginas. Se rompió porque se dio cuenta de que estaba construyendo una salida de emergencia sobre una base que no era real. Marco dice que Rodrigo le dijo literalmente que se miró al espejo y no reconoció al hombre que vio. Procesó esto en silencio. Entonces la escena del hospital empezó. Fue la primera vez que se veían desde que terminaron, dice Lucía. Camila lo llamó porque tuvo complicaciones por el aborto espontáneo y no tenía a nadie más. Rodrigo fue porque, a pesar de todo lo que hizo mal, no es el tipo de persona que deja a alguien solo en una situación así. El pasillo del hospital, las manos entrelazadas, lo que interpreté como la confirmación de todo lo que temía. Y si estaba equivocada en lo que vi, pienso.
no en los 10 meses. Eso es real e innegable. Pero en ese momento específico, en esa mano que sostenía la de ella en el pasillo blanco, era lo que pensé que era. No te estoy pidiendo que lo perdones de golpe, dice Lucía, leyendo mi silencio. Te estoy pidiendo que tengas la conversación completa antes de cerrar la puerta. ¿Y si la conversación completa no cambia nada? Pregunto. Entonces cierras la puerta con toda la información, responde. Y eso es muy diferente a cerrarla a medias. Marco llama esa misma tarde. No lo esperaba. Marco y yo tenemos una relación cordial, de personas que se quieren bien porque comparten personas importantes, pero nunca hemos sido de los que se llaman solos. Valentina dice cuando contesto con esa voz grave y directa que tiene. Sé que probablemente no quieres saber nada de ninguno de nosotros en este momento. Hola, Marco, digo. Solo quiero decirte una cosa y después te dejo en paz. Dila. Hay una pausa breve. Conozco a Rodrigo desde que teníamos 19 años, dice. Lo vi cuando perdió a su madre. Lo vi cuando su padre se volvió a casar y él se quedó solo con 12 años en una casa que ya no era su casa. Lo vi construirse a sí mismo desde cero igual que tú, aunque de formas diferentes. Otra pausa. Y nunca, en todos esos años, lo había visto tan roto como esta semana. Ni siquiera cuando perdió a su madre. El silencio que sigue es mío. No te pido que lo perdones, Valentina. Eso es tuyo. Solo te pido que sepas que el hombre que cometió ese error y el hombre que está ahora mismo tratando de entender cómo vivir con lo que hizo son el mismo hombre. Y ese hombre te quiere de una forma que tardó demasiado en valorar como merecía. Cuelgo el teléfono. Me quedo sentada en la orilla de la cama con el teléfono en las manos durante un largo rato. ¿Esto cambia algo? Me pregunto. No cambia los 10 meses. No cambia las duchas largas ni los mensajes de Zen ni la voz de Rodrigo diciéndome quiero el divorcio en el pasillo del hospital. No cambia el dolor de la semana más larga de mi vida, pero cambia algo en los bordes. Suaviza ligeramente algún contorno que estaba completamente rígido. Y eso me aterra más que cualquier otra cosa, porque significa que todavía me importa. Lo llamo el viernes por la mañana. El teléfono suena 2 veces antes de que conteste, como si lo hubiera tenido en la mano esperando. Valentina dice, y en mi nombre hay todo un mundo. ¿Puedes venir mañana por la mañana? Pregunto. Al mercado de Coyoacán. A las 10, un silencio breve. Sí, dice. No te prometo nada, Rodrigo. Quiero que eso quede claro. Lo sé. Vengo a escucharte. Solo eso. Con eso me alcanza, responde, y su voz tiene esa mezcla de alivio y terror que reconozco del día en la cocina cuando me preguntó si quería ser su novia, el día en la barra del desayuno cuando me preguntó si me casaría con él. Es la voz de alguien que no da nada por sentado. Cuelgo y me quedo mirando por la ventana de la terraza. La suculenta sigue en su maceta. Terca, pienso, como yo. El sábado amanece con el cielo azul limpio de la Ciudad de México en invierno, ese azul frío y brillante que aparece cuando el aire está despejado y el sol tiene esa calidad de cristal que solo existe en los días de diciembre. Llego al mercado de Coyoacán a las 10 menos 5. Rodrigo ya está ahí, parado junto al puesto de flores donde siempre comprábamos ramos baratos los domingos, con las manos en los bolsillos y los ojos escaneando la entrada del mercado. Cuando me ve, se endereza ligeramente. No sonríe, no hace ningún gesto exagerado. Solo me mira con esa forma suya de mirar que siempre fue como una pregunta. Camino hacia él. Nos quedamos de pie frente a frente con el mercado moviéndose a nuestro alrededor, los vendedores con sus voces, el olor a fruta y flores y café recién hecho, el sonido de Coyoacán en sábado que es uno de los sonidos que más conozco en el mundo. Gracias por venir, dice. Dime lo que tienes que decirme, respondo. Rodrigo asiente. Mira un momento las flores del puesto junto a nosotros y luego me mira a mí. Empecé terapia, dice. La semana pasada, 2 veces por semana. No lo esperaba. Lo noto en cómo tardo un segundo en responder. ¿Por qué? Pregunto. Porque lo que hice no fue solo un error de una noche, dice con una honestidad que duele por su precisión. Fue el resultado de algo que llevo años sin atender. El sentirme perdido, el no saber pedir ayuda, el construir salidas en lugar de enfrentar lo que me pesaba. Hace una pausa. El terapeuta dice que hay personas que huyen hacia afuera cuando se sienten ahogadas en lugar de aprender a respirar dentro. Yo fui ese tipo de persona. Y lo pagaste tú, que no merecías pagar nada. Lo miro en silencio. Eso no deshace lo que pasó, digo. No acepta. No lo deshace. Y no te lo digo para que lo deshaga. Te lo digo para que sepas que no me estoy cruzando de brazos. Que no estoy esperando a que el tiempo lo resuelva solo. Que estoy haciendo algo concreto porque entendí que tengo cosas rotas adentro que rompieron cosas afuera. Empezamos a caminar sin que ninguno de los dos lo decida.
Como siempre hacíamos, los pies recuerdan los caminos que la mente está tratando de reprender. ¿Qué pasa con Camila? Pregunto. Terminé con ella antes de ir al hospital ese martes, dice. Lo que viste en el pasillo fue la última vez que la vi. Fue porque me llamó por las complicaciones del aborto y yo no pude no ir. Pero no era lo que pensaste que era. Lucía me lo contó, digo. Rodrigo asiente. ¿Cómo está ella? Pregunto, y me sorprendo a mí misma al hacerlo. Rodrigo me mira de lado. Está bien. Tiene familia que la apoya. Una pausa. Me odia, creo. Pero está bien. Seguimos caminando. Pasamos el puesto de libros de segunda mano. Rodrigo no se detiene a leer el primer párrafo de ninguno y eso, por alguna razón, me duele en un lugar pequeño e inesperado. Rodrigo, digo. Sí. El bebé empiezo, y él se detiene de inmediato. Si decido darte una oportunidad y no te estoy diciendo que voy a hacerlo, quiero que sepas que no es por el bebé. El bebé no es razón suficiente para estar con alguien que te hizo daño. Lo sé, dice. Sería por nosotros, por lo que fuimos, por lo que podrías demostrarme que podemos volver a ser. Hago una pausa. ¿Entiendes la diferencia? Sí, responde. Y la respeto. Lo miro. Tiene el sol de diciembre en la cara, las ojeras todavía presentes pero menos profundas que hace una semana, la barba recortada por primera vez desde el hospital. Es el mismo hombre del puesto de tacos bajo la luz anaranjada. El mismo de la cocina con el arroz con leche. El mismo del registro civil de Coyoacán con el traje azul marino y los ojos que me miraban con algo que ahora sé que era alivio. Y también es el hombre que me mintió durante 10 meses. Ambas cosas son verdad. Y no sé todavía cómo vivir con esa contradicción. Dame tiempo, digo finalmente. Todo el que necesites, responde. No te estoy prometiendo nada. No te estoy pidiendo promesas, dice. Solo que no me cierres del todo. Hay un silencio entre los dos. El mercado sigue su ritmo alrededor. Una señora nos pasa cargando una bolsa de naranjas. Un niño llora por un globo que se le escapó. El mundo ordinario, incansable, indiferente al peso de lo nuestro. ¿Quieres un café? Pregunta Rodrigo en voz baja. Lo miro. Los mismos tacos. El mismo mercado, el mismo hombre preguntándome si quiero algo, dándome a elegir, esperando mi respuesta con esa paciencia que siempre fue exclusivamente suya. Sí, digo, y aunque solo es café, aunque todavía hay una distancia entre los dos que ninguno de los dos sabe cuánto tardará en cerrarse, aunque el camino de regreso a algo que valga la pena va a ser largo y no tengo garantías de a dónde lleva. Ese sí es el primero que no me cuesta decir en semanas, y eso pienso mientras caminamos juntos hacia el puesto de café con el sol de diciembre en los hombros y el bebé latiendo silencioso dentro de mí. Eso es suficiente para hoy. El tiempo tiene una forma curiosa de moverse cuando estás reconstruyendo algo. No avanza en línea recta. No va de la oscuridad a la luz como en las películas, con un momento exacto en que todo cambia y la música sube y los créditos ruedan. Avanza en espiral. Hay días buenos que son seguidos por días difíciles. Hay momentos en que miro a Rodrigo y lo quiero con la misma intensidad de siempre, y hay momentos en que miro a Rodrigo y siento el pasillo del hospital tan presente como si hubiera sido esta mañana. Eso nadie te lo cuenta. Que perdonar no es un evento. Es una decisión que tomas todos los días, a veces varias veces en el mismo día. Pero lo decidí. No de golpe, no en el mercado de Coyoacán con el sol de diciembre en los hombros. Lo decidí despacio, a lo largo de semanas y meses, construyendo de nuevo con los mismos materiales pero con una arquitectura diferente. Una arquitectura que incluía conversaciones que antes evitábamos, palabras que antes tragábamos, preguntas que antes dejábamos sin hacer. Rodrigo siguió en terapia. 2 veces por semana durante los primeros 3 meses, luego una vez por semana cuando el terapeuta consideró que tenía herramientas suficientes para trabajar por su cuenta los días intermedios. Me lo contaba. No todo, porque hay cosas que son de uno y que deben seguir siendo de uno, pero sí lo suficiente para que yo sintiera que las paredes que antes existían entre nosotros estaban desapareciendo de a poco. Hoy hablé del miedo, me dijo una noche, sentados en la terraza con un té porque el café ya me resultaba imposible con el embarazo. ¿Qué miedo? Pregunté. A no ser suficiente, respondió, mirando las luces de Coyoacán. El terapeuta dice que gran parte de lo que hice viene de ahí. De creer que en algún punto ibas a darte cuenta de que yo no era lo que esperabas y que era mejor construir una salida antes de que eso pasara. Lo miré. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora entiendo que construir la salida fue exactamente lo que casi hizo que eso sucediera, dijo. Que el miedo a perder algo puede destruirlo con más eficiencia que cualquier otra cosa. Guardé silencio un momento. Yo también tenía miedo, dije finalmente. ¿De qué? De confiar demasiado, admití. De volver a necesitar a alguien tanto que si se iba me quedara sin suelo.
Aprendí desde muy joven que depender de las personas es peligroso. Rodrigo me miró. ¿Y ahora? Ahora entiendo que hay diferencia entre depender y confiar, dije. Depender es poner toda tu estructura encima de otra persona. Confiar es elegir caminar junto a alguien sabiendo que cada uno tiene sus propios pies. Rodrigo extendió la mano sobre la mesa de la terraza con la palma hacia arriba. Una pregunta sin palabras. La misma de siempre. La tomé. Emilio nació en julio. Un martes de verano con el cielo nublado y el olor a lluvia entrando por las ventanas abiertas del hospital. 3 kilos 200 gramos, con los pulmones más potentes del mundo según la enfermera que lo recibió, y los ojos oscuros de su padre y el carácter terco de su madre, como Rodrigo dijo entre lágrimas cuando lo tuvo en brazos por primera vez. Es perfecto, dijo Rodrigo, con la voz completamente rota y sin el menor intento de disimularlo. Es perfecto, repetí yo, agotada hasta los huesos y más feliz de lo que nunca había sido. Rodrigo me miró desde donde estaba, con Emilio en brazos, con los ojos brillantes y esa expresión que no tenía nombre exacto pero que yo ya sabía leer perfectamente. Valentina dijo. ¿Qué? Gracias, dijo simplemente. No por el bebé solamente. Los dos lo sabíamos. Gracias por quedarte. Gracias por darme tiempo. Gracias por no cerrar la puerta del todo cuando tenías todas las razones del mundo para cerrarla y soldar la cerradura. No me des las gracias todavía, dije. Todavía te falta demostrar muchas cosas. Se rió, ese sonido desde el pecho que siempre me sorprendía. Emilio, molesto con la vibración, frunció el ceño con una expresión tan idéntica a la de Rodrigo cuando algo lo desconcierta que los dos nos reímos al mismo tiempo. Lucía, que esperaba en el pasillo desde hacía 4 horas, entró sin avisar con la excusa de que ya no aguantaba más. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo los brazos hacia Emilio con una urgencia que no admitía negativa. Es mi ahijado, declaró Lucía 3 segundos después con Emilio en brazos y una expresión de autoridad absoluta. Ya lo decidí. No me pregunten. Nadie te preguntó, dije. Exactamente, respondió ella, completamente satisfecha. Los meses que siguieron al nacimiento de Emilio fueron los más exigentes y los más hermosos de mi vida. Las noches sin dormir, los turnos que Rodrigo y yo nos repartíamos con una negociación que a veces derivaba en discusiones de madrugada y otras en risas delirantes por el cansancio. Los domingos en el mercado de Coyoacán que volvieron, esta vez con Emilio en una carriola que Rodrigo empujaba con la seriedad de quien conduce un vehículo de alta tecnología. Va muy bien, decía Rodrigo, evaluando la carriola con satisfacción. Estás empujando una carriola, no pilotando un avión, señalaba yo. La ingeniería importa en ambos casos, respondía él. Emilio, ajeno a todo debate de ingeniería, dormía plácidamente. Compramos otro helecho. Este también murió en 3 semanas. Nos reímos durante 10 minutos seguidos cuando lo encontramos marchito un lunes por la mañana, con ese tipo de risa que solo existe cuando tienes tanto afecto acumulado con alguien que hasta las plantas muertas se vuelven un chiste compartido. Definitivamente no tenemos mano para los helechos, dijo Rodrigo. Definitivamente, acordé. Compramos otro, compramos otro, compramos otro. También murió. Eventualmente aceptamos que éramos personas de suculentas y dejamos de intentarlo con los helechos. Fue Marco quien sugirió la renovación de votos. Una noche de octubre, casi 2 años después del pasillo del hospital, cenábamos los 4 en casa. Marco había traído a su novia nueva, una arquitecta llamada Fernanda, que resultó ser exactamente el tipo de persona que Marco necesitaba, aunque tardó años en darse cuenta, y después de la cena, con las copas en la mano y Emilio dormido en su cuarto, Marco dijo de repente: deberían renovar los votos. Los 4 lo miramos. ¿A qué viene eso?, preguntó Rodrigo. A que llevan 2 años reconstruyendo algo que merece ser celebrado, dijo Marco con esa directness suya que siempre iba sin anestesia. No la versión original, la versión nueva, la que saben lo que cuesta. Rodrigo me miró. Yo miré a Rodrigo. ¿Tú qué piensas?, me preguntó. Pienso que Marco debería dedicarse a otra cosa además de meterse en vidas ajenas, dije. Estoy de acuerdo, dijo Fernanda. Completamente de acuerdo, añadió Lucía desde el otro lado de la mesa. Todos en mi contra, dijo Marco, sin ninguna señal de estar molesto. Esa noche, cuando los demás se fueron y Rodrigo y yo lavábamos los platos en la cocina con el sonido del monitor de Emilio en la barra, él dijo en voz baja, de espaldas a mí mientras secaba un vaso: ¿lo harías, Fer? Renovar los votos. Me quedé con las manos en el agua caliente, mirando las burbujas del jabón. ¿Lo harías?, me pregunté. Estaría lista para pararme frente a él y repetir las promesas que ya nos hicimos una vez y que una de las 2 personas presentes no supo honrar.
Y luego me hice la pregunta más honesta. Creo que ese hombre, el que está aquí, el que fue a terapia y me contó sus miedos y llora cuando sostiene a su hijo y todavía lee en voz alta el primer párrafo de los libros antes de comprarlos, creo que ese hombre va a honrarlas esta vez. Sí, dije. Rodrigo dejó el vaso en el descubridor. Se giró hacia mí. Sí, sí, Rodrigo, repetí, y me sequé las manos en el trapo de cocina y lo miré, pero esta vez sin traje alquilado, que el azul marino te quedaba demasiado grande en los hombros. Él se rió, desde el pecho, el sonido que siempre me sorprendía. Me quedaba perfecto, protestó. Te quedaba grande e insistí. Tengo fotos que demuestran lo contrario. Tengo un fotógrafo que me dijo que tuvo que editar los hombros. Era completamente inventado. Rodrigo lo sabía, yo lo sabía, y ninguno de los dos pudo terminar la discusión porque Emilio eligió ese momento para despertar y reclamar atención con esa determinación característica suya que no admitía espera. La ceremonia de renovación de votos fue en diciembre, en el mismo patio del hotel de Coyoacán donde pasamos la noche de bodas, el de las bugambilias y las sábanas con olor a lavanda. No invitamos a mucha gente. Lucía, Marco, Fernanda, 2 compañeras de mi trabajo, el terapeuta de Rodrigo que declinó amablemente diciendo que eso era cruzar una línea profesional pero que mandó flores. La señora Refugio de Zacatecas que viajó en autobús 12 horas porque cuando la llamé a invitarla dijo que ni muerta se lo perdía. Emilio con año y medio, con un pequeño traje azul marino que Lucía eligió con la lógica de que alguien en esta familia tiene que usarlo bien. Pasó la ceremonia mirando las luces del patio con la concentración absoluta que los niños pequeños dedican a las cosas brillantes. Yo llevé un vestido color crema, sencillo, que encontré en una tienda pequeña de la colonia Roma y que no necesitó ningún papel de baño en la punta para quedarme bien. Rodrigo llevó un traje azul marino. Le quedaba perfecto. Aunque no se lo dije, nos paramos frente al mismo oficial, el mismo hombre del registro civil de Coyoacán, que cuando le explicamos quiénes éramos dijo que en 20 años de carrera nunca le había tocado presidir una renovación de votos de una pareja a la que había casado, con las manos entrelazadas y el patio lleno de luces pequeñas que Lucía había insistido en poner y que terminaban dándole al lugar algo de otro mundo. El oficial leyó las palabras del protocolo. Y cuando llegó el momento, Rodrigo me miró con esa forma suya de mirar que era siempre una pregunta, y dijo, en voz baja, solo para mí como la primera vez, te prometo que no voy a perderme de nuevo, Valentina, no dentro de mí mismo, no fuera de ti. Su voz se quebró levemente en la última parte. Te prometo que cuando sienta que me ahogo, voy a ir a decírtelo, que voy a elegirte todos los días, sabiendo lo que cuesta y lo que vale. Que voy a ser el hombre que merece lo que tú decidiste darme cuando no tenías ninguna obligación de darlo. Sentí las lágrimas antes de poder detenerlas. No llores, me dije a mí misma. No llores o arruinas el rímel que Lucía te tardó media hora en ponerte. Lloré. Lucía me pasó un pañuelo sin decir nada, exactamente igual que la primera vez. Esa constancia suya que es su forma de decir que está ahí. Yo te prometo, dije con la voz no completamente firme pero presente, que voy a seguir eligiéndote también. No porque sea fácil, sino porque elegirte a ti con todo lo que eso significa ahora, con todo lo que sé y todo lo que vivimos, es la decisión más honesta que puedo tomar. Hizo una pausa. Y te prometo que la próxima vez que quemes el azúcar del arroz con leche, lo voy a llamar técnica. La risa que salió de los presentes rompió la tensión perfectamente. Rodrigo se rió también con los ojos brillantes. Siempre fue una técnica, dijo. Siempre fue un desastre, respondí. El oficial carraspeó, esta vez con una sonrisa que no intentó ocultar, y cuando Rodrigo me besó en ese patio con olor a bugambilias y luces pequeñas y el sonido de Emilio diciendo mamá desde los brazos de la señora Refugio que lo sostenía con la solidez de quien ha cargado cosas importantes toda la vida, supe que había tomado la decisión correcta, no porque el pasado hubiera desaparecido, el pasado no desaparece. Sigue ahí, como una cicatriz que con el tiempo deja de doler pero que recuerda que algo ocurrió y que sobreviviste. Sino porque el presente, ese presente exacto con las luces y las bugambilias y el bebé y el hombre de ojos oscuros que me miraba como si fuera lo más importante en el salón, ese presente valía cada decisión difícil que tomé para llegar hasta él. Ahora Emilio tiene 3 años, habla sin parar, tiene la costumbre de Rodrigo de leer o más bien de pedir que le lean el primer párrafo de los libros antes de decidir si quiere escucharlos, lo cual en la práctica significa que cada noche antes de dormir tenemos que leerle 3 primeros párrafos antes de que elija el cuento definitivo. No, dice Emilio con la seriedad absoluta de quien toma decisiones importantes. ¿Por qué no?, pregunta Rodrigo.
Empieza con un árbol, dice Emilio, con lógica impecable que ninguno de los dos puede refutar porque no sabemos de dónde salió ese criterio, pero lo aplica con una consistencia admirable. Los árboles son mal signo, le digo a Rodrigo por encima de la cabeza de Emilio. Rodrigo me mira con esa comisura levantada, esa línea junto a la boca. Inseguridad negativa, dice. Exactamente, confirmo. Emilio ya eligió otro libro y ninguno de los dos participamos en la decisión final. Los domingos seguimos yendo al mercado de Coyoacán. Ahora somos 3. Emilio en la carriola primero, luego caminando y tomando la mano de uno de los dos de forma alternada según sus propios criterios misteriosos, luego corriendo delante y mirándonos cada 3 pasos para verificar que seguimos ahí. Siempre seguimos ahí. Rodrigo todavía lee el primer párrafo de los libros antes de comprarlos. Yo todavía le digo que eso es completamente inventado. Compramos flores baratas que duran una semana y una suculenta nueva cada vez que la anterior sucumbe a nuestra incapacidad colectiva para el cuidado de plantas. La vida ordinaria, la única que de verdad sostiene algo duradero. ¿Qué aprendí de todo esto? Me pregunto a veces, en esas noches tranquilas en que Emilio duerme y Rodrigo lee en el sillón y yo estoy en la terraza con un té mirando las luces de Coyoacán. Aprendí que el amor no es suficiente por sí solo. Necesita honestidad. Necesita valor para decir las cosas que dan miedo. Necesita 2 personas dispuestas a mirarse de frente cuando es incómodo, a pedir ayuda cuando están ahogándose, a elegirse todos los días sabiendo que elegir no es un acto pasivo sino una decisión activa que se renueva constantemente. Aprendí que perdonar no es olvidar ni minimizar, es decidir que el futuro posible vale más que el peso del pasado, y que esa decisión solo la puedes tomar tú en tu propio tiempo sin que nadie te apure. Aprendí que soy más fuerte de lo que creía, que la mujer que pagó 142.000 pesos de deuda en Zacatecas y llegó a esta ciudad con 200 pesos y una maleta mediana podía también sobrevivir esto y construir algo nuevo con los mismos materiales rotos. Y aprendí que a veces el universo te manda exactamente la persona correcta en el momento más inesperado, parada junto a una ventana en una fiesta que no planeabas ir, preguntándote si prefieres la vista al ruido. Y que lo que haces con esa persona después depende completamente de ti. Esta noche, Rodrigo sale al patio donde estoy sentada con el té. Trae su propio té desde el embarazo, adoptó el hábito por solidaridad y nunca lo abandonó, y se sienta a mi lado sin decir nada durante un momento. Las luces de Coyoacán, el aire frío, el sonido del monitor de Emilio en la mesita. Oye, dice finalmente, que compramos otro helecho. Lo miro. ¿Para qué? Van a morir todos. Ya lo sé, dice completamente tranquilo, pero me gusta comprarlo. Lo miro un momento más. Está bien, digo. El domingo. Sonríe. Esa comisura levantada, esa línea junto a la boca. Extiendo la mano sobre la mesita, con la palma hacia arriba. La toma. Y nos quedamos así, en silencio, con el té y las luces y el sonido de Emilio respirando en el monitor, en esta terraza donde pusimos macetas que no supimos cuidar y construimos, a pesar de todo y gracias a todo, una vida que es completamente nuestra. Finalmente, ¿te gustó este final? Cuéntame en los comentarios qué momento te llegó más al corazón. Dale like si lloraste tanto como yo, y suscríbete porque la próxima semana traigo una historia aún más impactante. Hasta luego.